Bueno, buenas tardes a todas y todos. Tengo que silenciarme yo para que no haya eco. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta primera sesión del curso de Educación Crítica Pasado, Presente y Futuro, organizado por el IFE, el Instituto de Formación de Profesionales de Educación de la Universidad de Málaga, y en concreto Antonio Nadal, que ha sido el artífice y que ha hecho viable posible que estemos aquí ahora hablando de estos temas y que ha organizado este curso. Tengo que dar algunos avisos previos. Esto se está transmitiendo por un canal de YouTube. A los que estáis y las que estáis al otro lado del canal, pues igualmente bienvenidos y muchas gracias. Sabéis que hay un retardo pequeñito entre lo que estamos emitiendo por Teams directamente y lo que sale por YouTube, un retardo de 10 segundos. Aviso que ahí tenéis en la presentación que ya está compartiéndose un QR, que es el que registra la asistencia para todos los que os habéis registrado y requerís luego los créditos correspondientes y demás, pues podéis directamente tomarlo de ahí, de la presentación, donde está. Al final de la presentación volverá a aparecer, por si acaso alguien no lo ha podido hacer aún, ¿vale? Los de la sala ya lo tenéis ahí enfrente, podéis hacerlo cuando queráis, ya los que no lo habéis hecho, por lo tanto, ningún problema. Creo que esto es todas las notas que tenía que decir yo antes de comenzar. Tengo que decir que, bueno, esto, para lo que conocéis, el Instituto de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación es un instituto que estamos trabajando ya por nuestro quinto año, trabajando desde una perspectiva crítica en lo que es todo el ámbito de la formación del profesorado, pero no solo del profesorado, sino también de todos los profesionales y personas implicadas en la educación, por lo tanto, con un sentido bastante amplio de ley y una visión muy amplia de lo que es lo educativo y lo que es la formación. Por lo tanto, en este espacio que queremos crear de reflexión compartida entre todas y todos los que estamos en el instituto, que la mayor parte somos compañeros y compañeras de la facultad, y los que venís de otros lados, pues queremos generar este espacio compartido de reflexión sobre educación, sobre el pensamiento crítico en la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que decir que Antonio me comprometió a dar esta conferencia inaugural. Bueno, conferencia inaugural, a la primera parte o sesión de esta charla, de este curso, porque se me ocurrió un día comentarle que yo había leído algo y estudiado a Lorenzo Anselmo Lorenzo cuando yo era estudiante, o sea, hace ya un carro de años, pero bueno, pues esta fue la historia. Entonces, hábilmente me comprometió para que le diese esta primera sesión de este curso. Lo segundo que tengo que decir es que yo no soy historiador ni experto en educación, por lo tanto puedo decir muchas barbaridades desde el punto de vista histórico, pero me perdonéis. Sí me interesa mucho la figura digamos, del que se llama el abuelo del anarquismo español, como es este hombre que voy a presentar, y sobre todo lo que significa todo el pensamiento educativo, pedagógico, que emana de su trabajo en correspondencia con también la escuela nueva, perdón, la moderna, escuela moderna de Ferrer y Guardia, con la que Anselmo Lorenzo tuvo una relación bastante estrecha, ¿vale? Incluso después de que fusilaran a Ferrer y Guardia, Anselmo Lorenzo continuó difundiendo en los años que vivió todavía después de esto, siguió difundiendo su pensamiento, ¿vale? O sea que salvándome de esta circunstancia de que soy historiador, por lo tanto no soy experto, pues me atrevo a intentar hacer esto, ¿no? La tercera cosa, yo me meto un poco a estudiar toda esta perspectiva del anarquismo y la educación en España en el siglo XIX, a raíz de que yo era estudiante de último año de pedagogía en Madrid y estaba haciendo un trabajo de historia que me interesó sobre aquella época. Y curiosamente, en la Feria del Libro de Ocasión de Madrid, estoy hablando hace muchísimos años, evidentemente, me encuentro este libro,
que se llama Punto y Aparte, publicado en Sevilla en 1877. Obviamente me lo compré inmediatamente, creo que me costó 10 pesetas o una cosa así de aquel momento, cosa que no entendí nunca porque, digamos, el libro no costaba más. Y dice 4 verdades sobre la Revolución de Septiembre de 1868 y la Restauración. Son elementos que marcan mucho todo el nacimiento del movimiento obrero en España y del anarquismo en particular en esta época. Entonces, para mí, el haber encontrado este libro me fue un acicate para decir, oye, merece la pena estudiar más qué pasó en esa época, cómo fueron los orígenes del anarquismo español, qué tiene que ver la evolución en todo el proceso etcétera, etcétera. Y aquí estoy intentando transmitiros algo de lo que supuso esta situación, el nacimiento del anarquismo en España. No sé de los asistentes y los asistentes cuántos tenéis conocimiento de algo de esto, de este personaje, si a alguno le suena o no le suena, o bueno, la curiosidad os llamó a venir hasta aquí. Voy a intentar organizarlo en estos 5 apartados, alguno más rápido, otro tendré un poco más. Un poquito una perspectiva de lo que fue el siglo XIX de España en esta época. En concreto, ahí está mal puesto porque dice de la Primera República. La Primera República fue en el 74, o sea que ahí ya cometió un error al poner eso. Bueno, desde 1868, que es cuando realmente empieza todo el movimiento más en serio, ¿no? Porque es lo que se llamó el sexenio democrático en España del siglo XIX, una vez que en el 68 se hace una revuelta, la Revolución La Gloriosa, que se llama, y se expulsa a Isabel II del trono, se exilia en Francia y fallece ya allí en Francia, y tenemos 6 años de, por decirlo así, de florecer democrático, de alguna forma. Con esta primera revolución, la gloriosa, que se produce en el 68, con la Primera República, muy breve, pero que fue en el 74, y luego la restauración de los Borbones con Alfonso XIII, con una época intermedia con Amadeo de Saboya. Bueno, eso voy a dar una pincelada rápida para que nos situemos. Voy a dar un semblance de quién fue Anselmo Lorenzo. Un poco, va a ser un poco el eje de toda la trayectoria. Me detendré también un poquito en contar qué fue el anarquismo español en el siglo XIX, algunas notas sobre algunas de las instituciones claves que se crearon en esa época, en la que Anselmo Lorenzo tuvo un papel muy fundamental, ¿no? Algo sobre el pensamiento anarquista para terminar con lo que es Anselmo Lorenzo y la escuela moderna de Ferrer y Guardia, donde, insisto, él tuvo una participación bastante activa. Como decía, hay que situarnos aquí. Isabel II reina con un régimen absolutista heredado de su padre Fernando VII, que a su vez, bueno, restaura la monarquía de los Borbones después de la llamada Guerra de la Independencia, con una jugarreta que, digamos, bastante fea, como corresponde económicamente a la monarquía, ¿no? De jurar la Constitución de 1812 para luego reprimirla y bueno, hacer toda una represión de los liberales en su momento y generar un Estado de nuevo absolutista típico de las monarquías anteriores a la ocupación de los franceses, ¿no? Después de Alfonso XIII, Isabel II es quien toma el relevo y sigue en la línea absolutista de su padre. Y la situación en España, evidentemente, se caracteriza por un atraso cada vez más acusado, con un pueblo bastante analfabeto, con problemas agrarios, una digamos, sociedad industrial emergente, pero todavía con mucho atraso en relación a otros estados europeos, donde esta revolución industrial lleva un ritmo más acelerado, por lo tanto, con un retraso con lo que es la clase obrera accediendo a la primera línea, digamos, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Acuciado también por las guerras
carlistas, que son las guerras de sucesión, ¿no? Donde se intenta ver quién se queda al mando, si Carlos, el heredero que provenía de los reyes de Francia, y el Felipe d'Anjou, bueno, que venía por otro lado. O sea que había ahí dos contendientes, supuestamente todos descendientes de Carlos III, Fernando VII y Isabel II. ¿No? Bueno, ahí queda toda esa historia de guerras, algunas de las cuales todavía queda en el sustrato ideológico, social y cultural de el país, ¿no? De 1888 a 70 hay una constitución nueva que se genera, que bueno, tiene una vigencia importante, es interesante, pero luego en el 71 se produce el periodo de gobierno de Amadeo de Saboya, que fue bueno, una monarquía muy corta, pero que tuvo esos 2 años bueno, de intento de restauración de una monarquía no borbónica, ¿vale? En el 73 tenemos la Primera República, dura 11 meses, del 73 al 74, muy breve, evidentemente, y marca algunas condiciones importantes que, sobre todo, favorecen bueno, todo el desarrollo del movimiento obrero en su momento, y tiene una característica importante que todavía en este país no se ha superado, que tiene una orientación federalista. La Primera República, igual que la Revolución del 68, hay un movimiento federalista muy importante, incluso con lo que en la República uno de los elementos que marcaron mucho fueron lo que se llaman los levantamientos cantonales. Y eso significaba ciudades o comarcas que se declaraban cantones independientes y propugnaban su propia forma de gobierno propio, ¿no? Más conocido el Cantón de Cartagena, ¿no? Que fue el que aguantó quizá un poco más, ¿no? En el 74 se restaura la monarquía con Alfonso XIII, perdón, XII. Otro error que acabo de detectar con la prisa de escribir. Alfonso XII, padre de Alfonso XIII, pero en este caso Alfonso XII, que reina por un tiempo, tampoco demasiado largo porque muere muy joven, y luego continúa con lo que fue la regencia por parte de su madre y de bueno, los políticos de turno que se alternan, ¿no? Los liberales y conservadores se van alternando, generando bueno, todo lo que fue la política de finales del siglo XIX. Alfonso XIII, menor de edad, por lo tanto, hasta principios del siglo XX, que no adquiere la mayoría de edad, no puede entrar a gobernar, por lo tanto hay un periodo de regencia donde pues, las peleas internas y políticas se suceden de una forma bastante importante. En este caso, como vemos, la restauración borbónica, del 74 al 92, en que ya la mayoría de edad de Alfonso XIII, surge con el pronunciamiento del general Martínez Campos, ¿vale? Que restaura la monarquía, y se instaura esto que decía de un sistema político bipartidista entre conservadores y liberales. Se iban unos y entraban otros. Cambiaba el gobierno y cambiaban todos los funcionarios que pertenecían al gobierno de turno. Entraban los conservadores y todos los funcionarios se cambiaban, ¿no? Entonces, hay la figura del cesante, que es muy típica de aquella época, donde eran los que no les tocaba estar en la función pública durante el tiempo del mandato del partido que no era, ¿no? Entonces, pues, esto es la política en España en los últimos cuartos del siglo XIX. Y se alternaban normalmente Cánovas y Sagasta. Como decía, la Constitución del 76 fue la que aguantó más tiempo, con un enfoque liberal y moderado. No fue muy revolucionaria, pero digamos que tuvo cierta importancia a la hora de mantener cierto orden constitucional. Digo, cierto orden constitucional, ¿no? En esta época también lo que tenemos es una crisis social, cultural muy importante, y lo que fue el fin del imperio. Ya sabemos todo lo que fue el drama de España con la pérdida de las colonias, el 98 con la pérdida de Cuba, que ya fue el remate, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto va generando ambientes muy convulso en
en la política española y en la sociedad española en general, ¿no? Como decía, con crisis gordas y conflictos gordos en el terreno en el campo, de lo que era todo lo que fue, digamos, la amortización, la desamortización que se produce, los latifundios que existen, como vamos contando ahí, toda una industrialización muy desigual. Cataluña, Madrid y el País Vasco se industrializan mucho, mientras todo el centro, Castilla, Extremadura y buena parte de Andalucía siguen siendo de latifundios con condiciones paupérrimas para los jornaleros, condiciones muy duras, como ponemos ahí. Empiezan a hacer los primeros obreros industriales, caracterizados por jornadas muy largas, hasta de 15 horas de trabajo, los salarios muy bajos, falta de derechos, viviendas insalubres, todo lo que fue el origen de la industrialización, que bajo la promesa de un futuro de progreso y emancipación del ser humano a través de la técnica, la industria, etcétera, pues lo que se consiguió fue condiciones de vida muy duras para las personas que vivían en esa época. El problema de la desamortización, latifundio, revueltas campesinas, etcétera, etcétera. Y luego lo que, ante la represión que se produce con la restauración de la monarquía con Alfonso XII, lo que ocurre también es que el movimiento obrero se desarticula mucho y hay acciones individuales muy desperdigadas. Y acciones individuales, lo que conocemos de la bomba que le tiran al cortejo de la boda de Alfonso XIII, o bombas que colocan en diferentes sitios, etcétera, etcétera, lo que llamaban los petroleros, en fin, toda una historia que ha sido como una etiqueta negra que se le ha puesto siempre al anarquismo, bastante manipulada, entre otras cosas, por la política oficial del momento. Pues las condiciones eran muy complicadas. Un repaso muy general de dónde surge todo el movimiento que luego confluye lo que fue el anarquismo español que nace aquí, ¿no? Tenemos a Anselmo Lorenzo Asperilla, el personaje que se le conoce como el abuelo, como decía antes, del anarquismo español, porque de alguna forma es el que está en el origen del anarquismo en España. Es el que empieza a montarlo, el que recibe en primera instancia al enviado de Bakunin de la Primera Internacional y por lo tanto el que empieza a gestionar los primeros núcleos de la IT, etcétera, etcétera. Bueno, nace en el 41 en Toledo, muere en el 14, o sea que bueno, tiene una historia, digamos que dilatada para la época. Se une con Francisca Concha, que es su compañera, y tiene 3 hijas. Esto también por situar a la persona. De muy joven, con 11 años, se traslada a Madrid a trabajar en una cerería de un tío suyo. Con 11 años, estamos hablando. El padre, campesino, pobre, en condiciones de vida muy paupérrimas, decide trasladarse a Madrid para intentar darle una mejor vida a su familia. Insisto, la industrialización viene con la promesa falsa del progreso y la emancipación de las personas, ¿no? Por eso de que tiene un lugar de trabajo fijo, un salario fijo, bueno, todo eso que la industrialización nos engañó en su momento y que sigue haciéndolo, ¿no? Bueno, entra a trabajar en la celería, pero al poco tiempo cambia porque no le entusiasmó aquello y entra a trabajar de tipógrafo, que esto realmente ha sido lo que marcó la trayectoria de Anselmo de donde toda su vida, porque esto le permitió entrar en contacto con todo el mundo cultural. Un tipógrafo de la época, me imagino que sabéis lo que era, la persona que tenía que hacer la imprenta, todo el montaje de imprenta para luego imprimir los libros no se hacía por ordenador, evidentemente, todo tenía un proceso largo e interesante porque era de un montaje muy a mano, todo ello, por lo tanto, pero sí generaba como un círculo cultural en torno al proceso de edición. Entonces, los tipógrafos estaban en el círculo de la gente que se movía en el entorno de la edición de revistas, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto generó
en Anselmo Lorenzo ganas y este entusiasmo por aprender, por meterse dentro de los círculos de la cultura de la época, etcétera, etcétera, y se convierte realmente en una persona autodidacta que se construye a sí mismo, no tiene otros estudios, no pasa por ninguna universidad, no pasa por ningún otro espacio de formación, solo lo que va aprendiendo estando ahí. Aprendió hasta el punto de que tiene una producción literaria interesante, colaborando en muchas de las revistas y periódicos de la época hasta que falleció. Entonces, tiene una actividad intelectual bastante intensa durante toda su trayectoria. Él se acerca al republicanismo federal con Pi y Margall. Pi y Margall fue un republicano federal de aquella época, uno de los, según cuenta la historia, uno de los personajes más representativos, ¿no?, de lo que era un republicanismo de izquierdas, por decirlo así, muy cercano al anarquismo en su modo de pensar. Fijaros que todavía estamos con el debate del federalismo en este país. Bueno, viene de muy largo, ¿vale? Y en aquel momento, pues Pi Margall era como, digamos, el representante del movimiento ¿no? Participa en lo que se llamó el Fomento de las Artes, que fue una organización que funcionó, ahora os pongo un poquito más de ella, funciona desde el año 47, que se funda y que supone un lugar de encuentro de intelectuales, de políticos, digamos, con una mentalidad abierta y progresista. Pi Margall era uno de los que participaban de este sitio, del Fomento de las Artes, y Anselmo entra a formar parte del círculo suyo y por lo tanto del Fomento de las Artes como un lugar para ir, digamos, haciéndose y construyendo su espacio personal, ¿no? Para que un poquito conozcáis más de Pi Margall, fue el que traduce la obra de Proudhon. Proudhon, sabéis, fue uno de los primeros anarquistas y el que lo introduce en España y le traduce es Pi y Margall, ¿no? Para situar un poco la figura de quién era este hombre, ¿no? Pi Margall le mete a Anselmo Lorenzo en el republicanismo, le enseña también que se queda estrecho y que por lo tanto hay que tener miras más largas y por lo tanto ahí empieza a forjarse una necesidad de cambiar algunos componentes, ¿no? Bueno, el Fomento de las Artes se constituye en el primer núcleo de la IT en España. También es un poco muestra de su importancia. Aquí tenéis una foto del 70, donde está la representación de la que fue la primera internacional en España. El de arriba del todo tenéis a Fanelli, que fue el enviado de Bakunin para traer, digamos, la vertiente vacunista de la primera internacional frente a la perspectiva marxista que viene después, ¿no? O sea, España se hizo anarquista antes que comunista gracias a Fanelli y Anselmo Lorenzo, que fueron los que iniciaron la IT con la perspectiva de Bakunin. Algunos de los personajes que participan en este núcleo, el primer núcleo, Anselmo Lorenzo lo tenéis en la foto, el tercero, hay una raya justo que le apunta, esa es una imagen de él. Bueno, decía, en el 68, justo en plena revolución de la Gloriosa, llega Giuseppe Fanelli a España, enviado por Bakunin para intentar extender lo que era la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, que, bueno, si alguno no tiene esta información, fue la primera internacional que se monta donde se crea el núcleo de que luego da el origen tanto al anarquismo como al comunismo. ¿Vale? Posteriormente hay una segunda internacional, la tercera. La primera internacional se rompe cuando se separan los vacunistas y los marxistas y ahí ya entonces se produce una escisión y los comunistas siguen ya con la segunda y la tercera internacional. En este momento, la primera internacional está en pugna, la perspectiva de Bakunin y de Marx, y son los dos que luchan ahí, ¿no? Bueno, al ser este representante de Bakunin quien viene primero, pues
España se consolida en primer lugar la vertiente vacunista frente a la marxista. Él llega primero a Barcelona, llamado porque Barcelona tiene, bueno, digamos, un núcleos ya organizativos de obreros importante en la época, y por lo tanto el primer lugar al que llega es allí, pero de Barcelona le mandan directamente a Madrid a que hable con Anselmo Lorenzo. Y es él quien le recoge, quien le da, digamos, entrada y quien le ayuda a montar la primera internacional aquí en España en la Sociedad Fomento de las Artes, ¿no? Esta fue el núcleo de la primera internacional en España y el núcleo, por tanto, de la primera arrancada, digamos, del movimiento anarquista español. Por situar qué fue el Fomento de las Artes, una sociedad fundada en 1847 bajo el nombre de la Velada de los Artistas, era otra cosa, pero tenía un poco la idea de la promoción de las artes y la educación de las clases trabajadoras durante el siglo XIX. Por lo tanto, había una orientación ya educadora, progresista, etcétera, interesante en la sociedad Fomento de las Artes, ¿no? Entre sus actividades, como podéis ver ahí, estaba la educación obrera, daba clases de primaria por la mañana y por la noche a los obreros, para la gente adulta. Se convirtió en uno de los centros, digamos, favoritos de los obreros en Madrid para generar sus espacios de debate de la política, de la cultura, de la sociedad, etcétera, etcétera, y por lo tanto era una plataforma importante para poder lanzar toda la propuesta que Fanelli trae cuando viene a España, ¿no? Ahí tenéis una imagen de una reunión de la Sociedad de las Artes, del Fomento de las Artes. Un evento importante relacionado con la pedagogía, en 1882 se organiza el primer Congreso Nacional Pedagógico en Madrid y fue un evento relevante en su momento, ¿no? Bueno, no duró mucho más, desapareció, bueno, etcétera, etcétera. Si bien luego el movimiento obrero de España, el anarquismo en particular, se caracterizó por generar espacios educativos y culturales allá donde estaban. Los ateneos libertarios, por ejemplo, son una clara muestra del interés educativo, formativo y cultural que el movimiento anarquista ha tenido desde siempre. Los ateneos, que algunos todavía se mantienen, bueno, no los mismos que había entonces, pero todavía existen y que han tenido siempre esta vocación de formar, de ser un espacio de debate público, político, de movilización, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, bueno, Fomento de las Artes estaría en esta línea de lo que planteamos en este caso. Bueno, decía, en el 68 llega este señor, que lo tenéis ahí, a Fanelli, el de la barba larga, y crean, Anselmo Lorenzo y Fanelli, la Federación de la Región Española, que digamos es la sección de la IT en España, ¿vale? Entonces es la primera organización anarquista o de la IT que se monta y que tiene, digamos, bueno, un efecto importante a la hora de generar todo el movimiento, toda la movilización de los obreros de aquella época, ¿vale? No dura mucho el FRE hasta después de la restauración se la cargan, o sea que su periodo de vida, digamos, fue corto en ese sentido, pero fue importante su trascendencia de cara a ir generando todo el movimiento este. En el 1870, Anselmo funda el diario Solidaridad, que fue uno de los diarios que inicia dentro del Fomento de las Artes toda la difusión de la idea anarquista, y se celebra el primer Congreso Obrero en España, en Barcelona, propiciado, entre otros, por él y otros movimientos del momento. Ya decía, en Barcelona había un movimiento de obreros bastante fuerte, entonces, bueno, al final se hace allí y Anselmo asiste como delegado de Madrid y tiene una actuación destacada a la hora de generar todo el movimiento anarquista que se genera. ¿Vale? No sé si interesa, tengo nombres de gente que participó y que podía ser, bueno, según lo que interesa más.
Se celebra la conferencia de Londres de la AIT en el 71, ¿vale? A la que Anselmo acude como delegado de la sección española de la AIT. Curiosamente, se aloja incluso en la casa de Carlos Marx y vive las semanas que estuvo en Londres, vive con Carlos Marx en su casa debatiendo sobre el movimiento obrero, el comunismo, el vacunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que ser interesante asistir a los debates entre ambos, me imagino, porque, bueno, como hemos visto, son las trayectorias muy distintas. Por situar un poco la cosa entonces, como veis, Fanelli llega en el 68, enviado por Bakunin, monta el anarquismo o genera el movimiento ideológico más cercano al anarquismo. En el 71, Marx, viendo de que iba al cotarro y que España se le iba de las manos, ¿no? Que la corriente suya no tenía mucha importancia, manda a su yerno, a Lafargue, a que digamos, haga la contra de algún modo. Por lo tanto, hoy tenéis aquí a Carlos Marx en la foto de arriba, a Lafargue abajo. Bueno, para que lo tengamos ahí también. Para que nos hagamos idea, él empieza a generar todo un núcleo de pensamiento en torno al marxismo, en el que participa Pablo Iglesias, que en ese instante pertenecía a la IT y por lo tanto a la parte que se generó entonces anarquista de la IT, porque era la que existía, ¿vale? Y empiezan a trabajar a favor de generar esta vertiente marxista de la IT en España. En el Congreso de Zaragoza del 72, donde se pegan de tortas, por decirlo así, y donde se produce la ruptura entre la parte, digamos, marxista y anarquista de la IT, hasta el punto que en el Congreso de La Haya del 72 se produce la escisión y los vacunistas son, de alguna forma, expulsados, por decirlo así, o sin decirlo así, se van, tienen que irse. Bien, continuando un poco con la vida de Anselmo Lorenzo en relación a lo que fue el movimiento de entonces, de la sociedad, la política y demás. La República, ya hemos dicho, dura muy poquito, ¿vale? Del 73 al 74, 11 meses, escasamente, muy complicados. Aquí aparece toda la leyenda negra de la mano negra, nunca mejor dicho, donde, digamos, al anarquismo se le acusa de todo tipo de crímenes. Por ejemplo, una locución de Sagasta donde dice que el anarquismo es la utopía filosofal del crimen, por ejemplo, donde ya, bueno, se va creando esta leyenda negra del anarquismo en España, donde parece que todos íbamos con la garrafa de gasolina a quemar ¿no? las casas de los ricos, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, la caída de la República y la restauración de la monarquía de los Borbones supone una persecución de los internacionalistas, supone un periodo fuerte de represión, de encarcelamiento de sus militantes. Anselmo Lorenzo visita la cárcel varias veces en toda esta época. En este caso, incluso con problemas de salud acarreados por su presencia en la cárcel, que acarreará donde el resto de su vida, ¿no? Y entonces aquí bueno, se inicia todo un proceso muy complicado. A pesar de eso, en el 81 funda la Federación de Trabajadores de la Región Española, la FTRE, donde bueno, intenta retomar de nuevo todo lo que es el movimiento obrero anarquista, como, bueno, ahora os perfilo un poquito más. Esto se agrava todavía más con los procesos de Montjuïc. Los procesos de Montjuïc fueron, digamos, lo que se conoció como un juicio militar que sigue al atentado contra la procesión del Corpus que se produce en Barcelona en el 96, en 1896, que provoca 12 muertos, varios heridos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces esto se acusa el anarquismo, en concreto a la FTR, de ser los que lo promocionan y por lo tanto, bueno, hay
un proceso donde se encarcela y se fusila a un montón de anarquistas del momento. Toda la represión fundamentalmente fue contra ellos. Anselmo Lorenzo pisó la cárcel de nuevo, con Juan Montseny, por ejemplo, o Pere Corominas, otro personaje ilustre del anarquismo del momento, o Fernando Tárrida de Mármol, Sebastián Sunyé, por ejemplo, o Teresa Clara Claramunt, personajes del anarquismo español de la época. Fueron encarcelados, torturados, etcétera, etcétera. Y el proceso militar se llama de Montjuïc porque al final estuvieron encarcelados en Montjuïc y los fusilamientos se produjeron allí en Montjuïc, ¿vale? A continuación, entonces, se destierra a Francia y vive en Francia durante un tiempo, unos cuantos años, donde conoce a Ferrer y Guardia y entra en contacto con otros grupos de intelectuales y políticos españoles, igualmente exiliados en ese instante. Constituir la Federación de Trabajadores de la Región Española, esta que os decía antes, se funda en el 81, dura hasta el 88, por lo tanto no es muy larga. Nace de la disolución, como os decía, de la AIT, que se legaliza en el 74, pero se reconstituye de esta forma por parte de Anselmo Lorenzo y supone la primera organización obrera de masas en España. ¿Vale? O sea, la historia es muy compleja, como se sabe. Parece que el movimiento obrero nace con los comunistas y con comisiones, y como vemos no es así. Para que nos situemos, el PSOE, fundado por Pablo Iglesias, siguiendo la vertiente marxista de la IT, sabemos que el PSOE dejó de ser marxista en el 1981, ¿vale? Cuando Felipe González hizo la jugarreta que hizo para conseguir que se le aprobara. Y en el 1870, a la fecha me va a hilar 78, si no recuerdo mal, se funda el PSOE. Posteriormente la UGT en el 1882, ¿vale? Y esto fue un poco, bueno, el origen del PSOE, que era un grupo muy reducido en aquella época. O sea, el PSOE realmente se hace grande cuando empieza la Segunda República en España y empieza el socialismo a tener una efervescencia mucho más alta. El Partido Comunista surge como una escisión del PSOE, ¿vale? Ya en el siglo XX, en los años 20 del siglo XX, ¿vale? Y cuando la Segunda República, el comunismo era una parte muy insignificante de la política en España. De hecho, el movimiento obrero más significativo hasta el 39 fue la CNT y la FARC, que fueron los movimientos anarquistas que perduraron, bueno, todavía siguen, pero digamos como fuerza hegemónica de los obreros estuvo hasta esa época. Luego sabemos que en la guerra entra Rusia y impone el estalinismo, y ahí es donde el Partido Comunista de España adquiere la fuerza que ha tenido luego durante la época de la dictadura y posteriormente. Y bueno, ahora ya estamos todos viviendo horas negras, ¿no?, de la izquierda española. Como decía, la FTR tiene esta mentalidad anarquista clara, rechazaba la participación en la política institucional, ya es, digamos, un anticipo de lo que va a ser luego la CNT y la FAI, apostaba por la acción directa, la huelga, la asamblea, etcétera, etcétera. Pues son características que luego vamos a ver del anarquismo. Es acusada, como os decía antes, de los crímenes de la Mano Negra del 83, que nunca se llegó a demostrar. De hecho, algunos autores hablan que fue un montaje por parte del gobierno de la monarquía de la Restauración. Por lo tanto, bueno, ahí está, ¿no? Y, digamos, aquí se generan dos tendencias dentro de la FTR, que es los colectivistas y los comunistas libertarios. No tiene que ver con los comunistas, digamos, de la URSS, sino son anarquistas, pero con la perspectiva libertaria. Digamos, esto ha sido, digamos, las dos caras del anarquismo español y que todavía siguen estando.
sea, los que propugnaron un anarquismo más participativo en la política, incluso entrando a formar parte del gobierno en la República. Y ya tenemos a Federica Montseny, a García Calvo, etcétera, que entraron a ser parte de del gobierno de España en los años de la República, con cargos de ministro, ¿vale? Y luego está la otra parte radical, más radical que esta otra, donde desprecian todo lo que es participar en la política oficial. Ellos, digamos, es la acción más directa, la huelga, etcétera, etcétera, y nada que ver con la participación. Esto han sido las dos almas del anarquismo que siguen estando ahí y que, bueno, pues ha dado lugar a lo que toda ahora está CGT por un lado, la CNT que sigue funcionando, el CNT-FAI por otro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tenemos. Se produce una amnistía a principios del siglo XX, en los 1901, y regresa a España, en este caso, Anselmo Lorenzo, junto con Ferrer y Guardia digamos, los otros que estaban exiliados en este momento. Inicia una intensa actividad intelectual con publicaciones como La Huelga General, Tierra y Libertad, que son algunas de las revistas importantes y significativas de la época, ¿vale? Y que, bueno, pues él tuvo una participación bastante activa en este caso. Contactó, como os dije, con Ferrer y Guardia en el exilio y ahí entre los dos empiezan ya a montar todo lo que es la parte ideológica de la escuela. Ferrer y Guardia es quien la monta de alguna forma en el plan, digamos, institucional. Antonio sabe mucho más de la escuela moderna, fue parte de su tesis. Por lo tanto, si digo una tontería, tú me corriges, no hay problema. En cualquier caso, bueno, los dos son los artífices de la fundación de esta escuela. De hecho, Anselmo Lorenzo produce muchos materiales de la escuela, escribe muchos de los materiales, participa en el órgano de difusión de la escuela, la gaceta que tenía, y es, digamos, uno de los ideólogos potentes de todo el movimiento de la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Conociendo un poco de Ferrer y Guardia, sabéis que fue, bueno, la escuela moderna la cierran porque se le acusa de participar en los conflictos del momento, en las revueltas que se producen en Barcelona, y de hecho luego con lo que fue la Semana Trágica de Barcelona, pues allí directamente ya se les encarcela a Ferrer y Guardia y fue posteriormente ejecutado por parte de el gobierno español de el momento. Anselmo Lorenzo sigue de alguna forma fomentando el ideario de la escuela, sigue con sus publicaciones, defendiéndolo. El libro de la escuela moderna que escribe Ferrer y Guardia, que es posterior al cierre, es un poco un ejercicio entre los dos de elaborar el ideario de la escuela, y Anselmo Lorenzo es el que hace el prólogo del libro. El prólogo que luego no ha sido reproducido en muchas de las ediciones que se hicieron posteriormente, curiosamente, ¿no? Pero la primera edición del libro de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, Anselmo Lorenzo es quien hace el prólogo, y luego os voy a colocar algunos párrafos significativos de lo que escribe ahí. Y el 30 de octubre del 14 fallece en Barcelona. Tenéis la lápida que todavía se conserva de la tumba de Anselmo Lorenzo. ¿Vale? Bueno, un poco el legado que deja en forma de publicaciones. Ahí tenéis algunas de ellas, más de algunas significativas. La más representativa y la que realmente marca mucho de lo que es el pensamiento obrero anarquista es el del proletariado militante, que, bueno, dos libros que realmente son, digamos, un ejemplo de erudición acerca de ese movimiento
obrero y cómo reconstruye un poco toda la historia desde el 68, toda la constitución del movimiento obrero a través de la IT, de la FRT, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos esos dos volúmenes que escribe el proletariado militante reconstruye toda la historia, y el que quiera aprender un poco de lo que es el movimiento obrero, el nacimiento del movimiento obrero en España, pues digamos ahí tiene un manual, por decirlo de alguna forma, importante. ¿Qué podemos decir del pensamiento anarquista? Por dar algunas ideas también para entender lo que fue. Bueno, hay tres personajes claves para entender lo que fue el pensamiento del anarquismo. Proudhon, que un poco, como decíamos antes, uno de los antecedentes, por decir el primero, que ya dije antes, Pi Margall, es el que le traduce en España. Bien, y relacionado con lo que fue en su momento el movimiento de socialistas utópicos, que da un poco el origen ideológico a lo que fue luego todo el movimiento de la IT, de la Primera Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Se le considera el fundador del anarquismo, como ves ahí, y una de sus característica, digamos, fue la crítica que hace al juego parlamentario del momento. Se sitúa frente al Estado, o sea, digamos, uno de los máximas del anarquismo, la negación del Estado, ¿vale? Y, bueno, es uno de los que empieza a pensar todo lo que va a ser luego uno de los fundamentos también del anarquismo, como es la libre asociación de ciudadanos, etcétera, etcétera. Bakunin es el segundo, que es bueno, el más representativo, quizás el que más se le conoce. Él tiene la propuesta suya más relevante es la de la colectivización, y eso tuvo un efecto importante en todo el movimiento anarquista aquí en España, entre otros sitios. De hecho, las comunas anarquistas que se generan en España a partir del 36 con la guerra fue uno de los movimientos colectivistas más importantes que se han hecho en el mundo y más olvidado en la historia de España. Para estudiar lo que fue las comunas, las colectividades anarquistas españolas, hay que irse a los archivos a Bruselas, ¿no? Bueno, a Europa, a otras de las bibliotecas europeas. Acá es muy complicado. Y tuvo una importancia grande en Cataluña, tuvo una importancia grande en el sur de Aragón, todo lo que fue la colectivización de la producción agraria, y que ha sido un poco pues, un ejemplo de cómo sin necesidad de capataces, ni de amos, ni de latifundios, ni de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, poco eso se debe a los principios de Bakunin. Bueno, de nuevo, el Estado es el enemigo. Hay sí como otras instituciones, como la Iglesia, el Ejército. Creo que a todos nos suena hoy día los mismos elementos que jugaron entonces a la hora de constituir el movimiento, ¿no? Y luego el último tenemos a Kropotkin, que es más nuevo, aristócrata él, pero aristócrata que de alguna forma se mueve como contrario al zarismo, y por lo tanto uno de los que se mueve mucho en los movimientos revolucionarios del principio del siglo XX en Rusia. Sabéis que cuando se hace la revolución bolchevique en Rusia también estaban los anarquistas y luego les echaron, tuvieron que irse y hubo ahí todo, bueno, ya conocemos un poco la historia de lo que, cómo acabó, ¿no? Y la trágica historia de algunos de los que representaron el anarquismo en la revolución del 17. Muy influido por Bakunin, abogó por una sociedad sin Estado, de nuevo, basado en el trabajo intelectual, manual, etcétera, etcétera, etcétera. Fue uno de los que abogó por el sindicalismo dentro del anarquismo, ¿vale? Que luego fue lo que convergió en lo que fue la creación de la CNT, como decíamos antes, en el 1910. Muy bien. Algo de pensamiento anarquista. Entonces, de resumen, yo me acuerdo en los años 80, yo escuchaba en Radio 3 un programa que hacía García Calvo,
Agustín García Calvo, que era un profesor de latín de Salamanca, anarquista insigne, que hacía como una especie de clases de anarquismo en Radio 3. Imaginaros, año 80, ¿no? 85, 86, 87. Ahora no sé si sería muy viable que fuese esto. Y me acuerdo que una frase típica suya en todas las alocuciones era ni patria, ni Dios, ni Estado. Y esto es una de las máximas que se ha mantenido en el anarquismo históricamente. Y saco a Agustín García Calvo porque para mí fue un referente en su momento y porque era muy relevante que siempre, siempre, siempre sus alocuciones acababan ni patria, ni Dios, ni Estado, ¿no? Era muy significativo. Bueno, algunas características del anarquismo. Insisto, el anarquismo tampoco se puede definir como una unidad. Hay muchas formas de entenderlo. Algunos que propugnan más la acción directa, individual, otras que van más por el colectivismo y por lo tanto por la acción, digamos, conjunta y colectiva. Bueno, hay muchas formas. Quizá estas que pongo aquí son las que nos identifican de una forma más general, ¿no? La defensa de la libertad del individuo y el rechazo de cualquier forma de autoridad. Por lo tanto, bueno, no es el individuo del individualismo, del liberalismo, ¿vale? Sino que es un individuo que forma parte de un colectivo. Entonces, no es un individuo que cede sus derechos al Estado para que el Estado regule, ¿no? Una de las máximas del liberalismo, nos regule a todos y nos cree las normas para que convivamos, etcétera, etcétera, sino que es un individuo ligado a lo colectivo, a la comunidad. Por lo tanto, pero entendida la comunidad desde la horizontalidad, desde lo asambleario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si bien el liberalismo propugna un individuo basado en la propiedad, ¿no? El anarquismo propugna un individuo basado en la cooperación. Por lo tanto, las diferencias son muchas, ¿no? Una segunda idea es la abolición del Estado como representante de esta máxima autoridad que se rechaza. Por lo tanto, bueno, en esta idea ni patria, ni Dios, ni Estado. Y aquí surge, digamos, la alternativa a los partidos y a la organización parlamentaria, etcétera, etcétera, que es la libre asociación de ciudadanos, que está muy en la base de lo que es el federalismo, lo que es el movimiento del cantonal que os decía antes, esta idea de que la gente se organice autónomamente en función de sus intereses, de su realidad, de su situación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son antipartidistas, no participan de la política oficial. Esto, como ya he dicho antes, se matiza a lo largo de la historia y, de hecho, bueno, pues tenemos los sindicatos anarquistas que forman parte en este momento del status quo del sindicalismo en España, etcétera, ¿no? O sea, o los que participaron en política en su momento, que fueron referentes del anarquismo, independientemente de que estemos más en una de las corrientes o en la otra. Pero Federica Montseny o en fin, los que estuvieron en el Ministerio, Oliver o Cacigal, fueron gente que representó y representa los ideales del anarquismo en cualquier caso. Pero un anarquismo, digamos, que se permite pensar en una visión más posibilista. La idea de la colectivización de los bienes y el rechazo a la propiedad privada, como veis, una característica que nos diferencia claramente del individualismo liberal. Todo el movimiento anarquista pone un foco grande en la educación como factor de emancipación, y esto lo vamos a ver cómo hay, digamos, una presencia del pensamiento educativo anarquista en buena parte de la escuela nueva y del movimiento de renovación que se producen en el siglo XX, ¿vale? Un proceso organizativo asambleísta horizontal, ¿viste? Como la falsa idea de que el anarquismo es el caos, ¿no? De que no hay organización, de que esto no... Es lo más falso que hay. El anarquismo es pura organización, pero una organización horizontal, asambleísta, sin líderes, ¿no? Sin secretario general que sea el que marque la pauta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una forma de organización que responsabiliza a cada uno y a cada una de las decisiones que se toman en la asamblea. Y también no una asamblea buscando los consensos, sino que respeta al individuo y sus peculiaridades y sus, digamos, sus pensamientos particulares, ¿no? La idea del apoyo mutuo es una de las grandes máximas del anarquismo. En este caso también podemos hablar de Bakunin como uno de los ideólogos de toda la idea del apoyo mutuo y obviamente el internacionalismo. Ni patria ni Estado,
Esto, digamos, el principio internacionalista es una condición básica del anarquismo, ¿no? Esta idea de, como diríamos, de ciudadano del mundo, ¿no? Estas cosas que se dicen. Creo que ante esta leyenda negra también del anarquismo como terroristas, tenemos que apostar por otra idea, que yo creo que es la más lícita para pensar en anarquismo, porque pensar en anarquismo en aquella época, fijaros, los ateneos libertarios y anarquistas fueron los primeros que empezaron a difundir el Esperanto. El Esperanto, para el que no lo conozca, es el intento de generar una lengua única para toda la humanidad. Todavía se sigue estudiando el Esperanto, ¿vale? O sea, no es una lengua muerta, aunque no se hable oficialmente en ningún sitio. Los ateneos anarquistas empiezan a enseñar el Esperanto y son los primeros que lo difunden, ¿vale? Son los primeros que empiezan a difundir las ideas relacionadas con, digamos, el no consumo de carne, o sea, toda la perspectiva vegetariana. En los 1800 largos, esta gente apostaba ya por otra forma de alimentación, ¿vale? O sea, son antimilitaristas, etcétera, etcétera. O sea, nada que ver con la idea del anarquismo que se dedica a tirar bombas, ¿no? O sea que, bueno, tenemos que pensar esto. Malatesta, un anarquista insigne, en este caso español, italiano, decía anarquista quiere decir no violencia, no dominación del hombre por el hombre, no imposición de la voluntad de uno o de varios otros. Tanto me parece que la ideología anarquista requiere una relectura por parte de la sociedad actual, porque utilizamos anarquismo de formas que creo que no son muy adecuadas y ahora alguno se atreve a utilizar la palabra libertario de unas formas no convenientes, ¿no? Aplicando lo libertario al liberalismo económico más fuerte. Hablo del caso de Milley, ¿no? De toda la escuela de Chicago, cómo están desarrollando esta idea del capitalismo libertario, que no es más que una pura explotación y la entrada de un nuevo imperialismo dentro del pensamiento económico del mundo, ¿no? Por lo tanto, nos han usurpado el nombre de libertario, habrá que recuperarlo de alguna forma, pero nada que ver, ¿no?, con esto. Muy bien, pues tenemos ya a Ferrer y Guardia, tenemos a Anselmo Lorenzo colaborando con Ferrer y Guardia en la construcción de la escuela moderna, que se funda en 1901 y se clausura en 1907. O sea, no tiene una duración muy grande, pero sí efectos importantes, porque de hecho fue considerado como una amenaza por parte de las autoridades del momento, ¿vale? Y eso fue una característica importante. Ferrer y Guardia es fusilado en 1909, acusado de ser instigador de la Semana Trágica de Barcelona, de la quema del convento de no sé qué, bueno, toda una historia, ¿vale? Y Anselmo Lorenzo fue detenido después de la Semana Trágica de Barcelona y desterrado primero a Alcañiz y luego a Teruel, ¿vale? O sea que él estuvo un tiempo desterrado, destierro interior, ¿vale? Que es otra forma de destierro, pero que le echaron, digamos, de Barcelona y del lugar donde vivía. Luego vuelve, pero ya con la salud muy quebrantada y bastante enfermo. ¿Qué fue la escuela moderna? Pues básicamente en 4 rasgos. Un proyecto educativo radical, laico, racionalista y libertario. Insisto, la palabra libertario hoy día hay que cuidarla, hay que mimarla de otra forma porque nos la están quitando. Que intenta romper con lo que ellos llaman todo el pensamiento mítico de la iglesia, de la religión, de las creencias no racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá hoy día, con los avances de lo que es el pensamiento en relación a lo que es el conocimiento científico y demás, algunas ideas del racionalismo tendríamos que matizarlas, ¿no? Pero para el momento, digamos, hablar de una ecuación científica basada en evidencias, etcétera, etcétera, era radicalmente revolucionario. Radicalmente revolucionario. La sociedad como la española del momento, todavía bajo las faldas de las sotanas de los curas, bajo, digamos, el analfabetismo, la incultura, los caciques, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de dar cultura científica al pueblo era radicalmente revolucionario.
Igualmente una característica es la coeducación, niños y niñas educándose juntos y juntas, algo también impensable para la época, ¿vale? Y también había una perspectiva interclasista, o sea, la idea de que podían educarse juntos los obreros y los burgueses, lo cual también generó reticencias en la burguesía catalana del momento, porque se vio una amenaza a lo que eran los valores de la burguesía, que eran amenazados por esta escuela que intentaba juntar a todo el mundo en un mismo espacio, ¿no? Bueno, como digo, ahí probé la educación y tuvo mucho impacto en los movimientos pedagógicos progresistas, no solamente de España, sino también de otros países. Como decía, todo lo que fue el movimiento de la Escuela Nueva, pues posteriormente, en los años 20 y 30, el pensamiento de la Escuela Moderna y de Anselmo Lorenzo fue importante. De hecho, encontramos a Montessori, a Freinet, aludiendo a cuestiones que estaban ya dichas y presentes en la propuesta educativa de Ferrer y Guardi y de Anselmo Lorenzo, ¿vale? Por citar algún elemento que nos sitúe mejor lo que fue de la escuela moderna, dentro del programa se planteaba, por ejemplo, esta idea básica, ¿no? Ni dogmas, ni sistemas, ni moldes que reducen la vitalidad a la estrechez de las exigencias de una sociedad transitoria que aspira a definitiva. Soluciones comprobadas por los hechos, teorías aceptadas por la razón, verdades confirmadas por la evidencia, eso es lo que constituye nuestra enseñanza, encaminada a que cada cerebro sea motor de una voluntad y a que las verdades brillen por sí en abstracto, arraiguen en todo entendimiento y, aplicadas en la práctica, beneficien a la humanidad sin exclusión, sin exclusiones indignas ni exclusivismos repugnantes. Esto es unas máximas claras y evidentes. Como digo, quizá la idea del racionalismo hoy día habría que matizarla, porque las evidencias científicas, tal como estamos construyendo ciencia hoy en día, quizá haya que darle una vuelta, pero bueno, lo dejo ahí para discusión en todo caso. Algunas de las ideas que Anselmo Lorenzo plantea en este prólogo que os digo al libro de Ferrer y Guardi de la Escuela Moderna. Por ejemplo, dice, celebramos un triunfo del progreso humano y una caída del poder del privilegio. O sea, con las consignas que marca lo que fue toda la ideología de la escuela. Dice, esa enseñanza no la dará jamás el Estado, ni aquí ni en nación alguna del mundo, porque mal puede tender a que cada cerebro sea el motor de una voluntad, esa entidad que concreta en leyes y quiere eternizarlas como expresión de la verdad y de la justicia, los errores de cada época y los intereses de las castas o de las clases superiores, y que, por consecuencia, amasa los cerebros en la uniformidad de una creencia y en la inicua aceptación de un despojo, es decir, en la fe y en la obediencia. Yo suscribiría esto automáticamente hoy para la escuela actual, lo que es la idea del currículum oficial del sistema educativo, lo que son las imposiciones de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por lo menos lo suscribiría. Dice en otro momento, sin negar lo que en otras naciones se haga por la enseñanza racional, supeditada en gran parte a ese laicismo que si emancipa la enseñanza de la tiranía de la Iglesia, la deja sometida al Estado. Que si desecha de la escuela el fetiche religioso, pone en su lugar el símbolo patriótico, y hemos de recordar que la enseñanza racional pura, la típica, la que puede servir de modelo, es la planteada en la Escuela Moderna de Barcelona por la iniciativa de Francisco Ferrer. ¿Vale? O sea, está atacando a las democracias parlamentarias occidentales liberales que plantean, está bien, quitamos la Iglesia, nos convertimos en estados laicos o en estados aconfesionales, etcétera, etcétera, pero sustituimos la religión por el Estado. Y al final tenemos la moral ejercida desde la autoridad del Estado y no una moral autónoma gestionada desde la voluntad propia de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Vale? Bueno, por citar alguna de ellas, y le dice a los maestros en concreto, hermosa misión la vuestra,
no hay ya otra en el mundo que la supere. Mientras los restos del privilegio forman tratados internacionales para garantizarse contra los innovadores, refuerza su legislación con leyes excepcionales para perseguir a los revolucionarios, dan a sus ejércitos nuevos y más poderosos instrumentos de destrucción. Alumnos de primaria, de infantil, para que lo tengan de consigna, porque creo que es, digamos, una definición clara de lo que es el oficio de maestro en un formato que cada vez está más diluido y deformado, ¿vale? Bueno, no quiero insistir mucho más en ello. Como decía, influencia posterior de la escuela moderna y del pensamiento de Anselmo Lorenzo lo tenemos en Montessori. No era anarquista, pero su método educativo coincidía mucho con los postulados del anarquismo y, de hecho, parece que hace referencia en concreto a algunas de las ideas de la escuela moderna y de Anselmo, como respeto a los ritmos del niño, aprendizaje autónomo, material didáctico, sensorial, cosas que ya en la escuela diferente estaban presentes. ¿Vale? Ahora tenemos a Montessori elevada a los altares y olvidamos cuáles son los antecedentes de los cuales se formaron. De hecho, muchas escuelas libertarias adoptaron elementos montessorianos por su enfoque antiautoritario y experimental. Tanto está muy presente lo que han sido luego todas las escuelas libertarias que se generaron a continuación. También, por ejemplo, en Freinet, por citar dos de los, digamos, personajes insignes de la escuela nueva, ¿no? Que directamente se inspira en Ferrer y Guardia y en Lorenzo. Por ejemplo, incluía su método de la prensa escolar, ya estaba en la escuela moderna, la correspondencia, trabajo cooperativo, el aprendizaje de la experiencia y la expresión libre, etcétera, elementos que ya estaban planteados en la pedagogía de Lorenzo y de Ferrer. Y, obviamente, la pedagogía libertaria que se desarrolla a partir de ahí y que, bueno, Antonio hizo su tesis sobre todo ello, tiene mucho más que decir que yo sobre ello, y ahí está toda lo que es los ejes de la pedagogía libertaria, como es la autogestión, la asamblea, el aprendizaje libre no directivo, el antiautoritarismo, etcétera. ¿Vale? Bien. Como decía, colaboró en publicaciones afines a la escuela moderna, la revista donde se difundían las ideas de la escuela y los pensadores libertarios del momento. Después de la ejecución de Ferrer y Guardia, defendió su memoria y la publicó, la elaboró y la difundió. Escribió obras y textos para la editorial como parte del esfuerzo por dotar a los alumnos y maestros de material libre. Firme defensor de la idea de la educación, que debía ser una herramienta de emancipación. Y su enfoque, esto hablando de lo que sería la pedagogía de Lorenzo, era anticlerical, autoritario y científico, en sintonía con la pedagogía del momento. Esto no se ve un pimiento, ¿creo? Sí. Yo no. Bueno, algunos de los principios fundamentales de la pedagogía de Lorenzo: la educación integral de ser humano. Por ejemplo, no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de formar personas libres, críticas, autónomas. Por lo tanto, rechazo de cualquier tipo de pedagogía basada en la memorización, la obediencia, la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos pedagógicos que luego mucha de la psicología socioconstructivista crítica que se ha desarrollado luego en los últimos años, etcétera, etcétera, lo reivindica como si fuese nuevo, ¿no? Y está hace 150 años en los orígenes del pensamiento pedagógico anarquista de Lorenzo y de los personajes de la época. El laicismo, una condición clara,
la educación tiene que estar libre de dogma religioso de cualquier tipo, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos todavía con la pelea. Rechazo de la autoridad y la disciplina autoritaria, la educación sin castigo, sin represión, sin premios, etcétera, etcétera, ¿vale? Con un profesor más como guía que como dictador. Estamos reivindicando la figura del educador dentro de las posiciones quizá más avanzadas de la educación como acompañante, etcétera, frente a las posiciones oficiales que siguen marcándonos una idea de un profesor de corte técnico, eficientista, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos peleando por ideas que tienen más de 150. Enseñanza científica y racional, que promovía esa educación basada en la ciencia, la observación y el pensamiento crítico, ¿vale? No es el racionalismo positivista en el que estamos instalados ahora, por lo tanto digo por eso los matices respecto al racionalismo. Hay que distinguir de qué racionalismo habla Federico Guardia y Lorenzo cuando hablan de racionalismo en su escuela, frente al racionalismo positivista en el que estamos, eficientista, en el que estamos instalados en este momento, ¿vale? Una educación igualitaria y accesible, sin distinción de clase ni de sexo, decía coeducación, educación interclasista, ¿vale? O sea, una educación para todos y para todas iguales. Algo que nos suena quizá algo a lo que es la escuela pública, puede ser, ¿no? Hay un dejo de lo que podría ser ese antecedente de una idea de escuela pública que se plantea entonces. Y la educación como herramienta revolucionaria. Por terminar, una frase de Lorenzo, que yo creo que resume un poquito todo lo que vengo diciendo, que dice: el niño no ha de aprender a obedecer, sino a pensar, no ha de prepararse para ser soldado ni servidor, sino libre. Con esto termino. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo he estado, pero creo que me he pasado mucho. No sé. Y ahora, comentarios, preguntas, lo que yo sepa, si no lo responde Antonio. Sí, bueno, estamos haciendo por YouTube, entonces conviene que se escuche. Hola. Bueno, sí, yo tenía curiosidad porque lo único que no entiendo de la teoría anarquista es el tema de la seguridad nacional. Yo viví en Ecuador y pasé por un golpe de Estado en el que la policía estaba prácticamente en huelga por 2 días. La gente se puso a robar tiendas, a robarse cajeros, prácticamente a robarse todo lo que tenían. Entonces, mi curiosidad es qué proponen como alternativa a la Policía Nacional en caso de que no exista un Estado. La policía no sería una alternativa dentro del anarquismo, más bien no sería parte de una sociedad anarquista. Entendemos la sociedad anarquista como una tensión a la que tendemos o a la que nos gustaría, tanto a la que hay que ir dándole forma y trabajando para constituirla. Por lo tanto, digamos, hay que verla en proyección, lo que significa los principios del anarquismo implantados como formas de organización, de autoorganización de la gente. Y eso significa cambiar ciertas reglas de juego en la sociedad actual que nos permita cuestiones como esta que decía de la libre asociación de ciudadanos, que la gente se asocie con quien quiere para lo que quiere y necesita, ¿vale? Y sobre todo hay una idea básica dentro del anarquismo que está en el fondo de toda la cuestión, que es la responsabilidad individual. Es decir, todos somos responsables de la construcción de lo colectivo. Por lo tanto, no vale que entremos en cuestiones, digamos, de maltrato entre nosotros, nosotras, ¿no? De ataque, etcétera, 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 ¿no? Sino que todos somos responsables de construir la sociedad libre, emancipada, horizontal, ¿no? Etcétera, etcétera, con soberanía por parte de cada uno y de cada una de la sociedad. Por lo tanto, eso es el modelo en el que, digamos, tenemos que ir construyéndonos de alguna forma, entendiendo que la sociedad en este momento nos supera mucho en los conflictos que vivimos, lo que tenemos que posicionarnos ante ellos. Yo creo que el anarquismo necesita recuperar un posicionamiento público que nos dé posición crítica respecto a lo que está siendo las posiciones de cierta izquierda, las posiciones, digamos, de los que quieren convertirse en salvapatrias, etcétera, etcétera, y situarnos frente a eso. Y situar claramente lo que significa
una posición anarquista como esta capacidad de autogestionarse, de vivir juntos y juntas, porque digamos que queremos vivir juntos y juntas, y someternos a la lógica de la convivencia y de lo colaborativo, de la cooperación y no de la competencia. En el momento que colectivizamos los bienes, se acaba la mayor parte de los conflictos que la sociedad tiene en este momento. Porque los bienes no son de nadie, son de todos y todas. Entonces, la idea de la colectivización es uno de los principios por los cuales el anarquismo plantea una sociedad distinta que permita la convivencia de todos y todas sin que nadie tenga que luchar por conseguir un salario, por conseguir una casa, por conseguir, ¿no?, tener un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es reforma. Decía, hay manifestaciones que se han hecho en la historia de la humanidad, digamos, que tienen esta capacidad de organizarse de este modo. Las comunas que decía que se hicieron en el 36 en España, la colectivización de las fábricas que se hicieron en Barcelona y en Madrid, algunos de los movimientos anarquistas aquí en Andalucía, muy potentes, dentro del movimiento campesino, etcétera, etcétera, nos demuestran que es posible. Lo que pasa es que no es posible sobrevivir a un estado represor como el que normalmente vivimos, ¿no? En que no se puede salir uno del tiesto porque entonces parece que somos enemigos de la sociedad, ¿no? El enemigo de la sociedad es aquel que quiere imponer reglas para todo el mundo sin tener en cuenta el bien común. Y esto es lo que tenemos que contemplar. Pero en ese caso creo que también sería concientizar a cada persona a través de educación, para que haya una sociedad en la que no sea necesario robar que está dando. Evidentemente. La educación, lo plantea, y lo he dicho al principio, es uno de los pilares del anarquismo, ¿vale? Por lo tanto, la educación como educación. Y una de las condiciones por las cuales la sociedad se está constituyendo como una sociedad autoritaria, represiva, etcétera, etcétera, tiene que ver con un modelo educativo que tenemos en todo el mundo de carácter autoritario. O sea, la imposición de un currículum, de una estratificación del alumnado por rendimiento, por niveles, por etcétera, 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 despreciando el conocimiento propio de cada uno, de cada una, sus intereses, sus necesidades. Entonces, cuando la escuela es autoritaria, los chicos y chicas que se forman en la escuela reproducen el autoritarismo de la escuela y este es uno de los males que tenemos. Por lo tanto, una obligación como maestros, docentes, educadores, educadoras, etcétera, es cambiar las reglas de juego escolares o educativos en general y romper con esta lógica autoritaria en la que estamos instalados y empezar a pensar en una educación no autoritaria. ¿No? Parece así. Vale, muchas gracias. Hay una palabra pedida, Tomás Alfonso. Aquí Tomás, ¿te escuchamos? Hola, ¿sí se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Si tienes que activar el micrófono, yo creo que te lo había activado. Hola. Vale. Hola, ¿se me escucha? ¿Tomás? ¿Sí? No, no se me escucha. No, yo no escucho. Vale. Me dicen que por el chat sí se escucha. Sí, te escuchamos. Ah, vale. Perfecto. Vale. Vale, mi pregunta va dirigida porque me ha llamado la atención que en la última parte de la charla se hablaba sobre los métodos Montessori, su relación con el anarquismo y pues estos métodos de educación que consiste básicamente, pues sí, en que sea la persona pues quien dirija de alguna forma pues su propia educación. Eso, pues, a ver, yo personalmente, siendo estudiante de psicología, que me ha interesado estas reuniones que se van a realizar, una percepción que tengo es que de alguna forma la educación se ha individualizado y de alguna forma el papel de la psicología en la educación ha hecho que los métodos de enseñanza únicamente se lleven como una reducción de la persona, reduciéndola precisamente a meros actos, a meros hechos de la conducta y del cerebro, por decirlo así. Entonces, pero bueno, también es cierto que está fundamentado con la ciencia en el sentido de que
claro, realmente lo que demuestra resultados para el momento, para ya, porque a lo mejor este tipo de métodos como el Montessori pueden tardar mucho tiempo en que el estudiante pues mm, adquiera el conocimiento. En cambio, otros métodos más tradicionales, conductuales, cognitivo-conductuales, pues sí es verdad que es mucho más rápido, mucho más eficaz en el tiempo, y en una sociedad como la actual, en la que se valora el tiempo de las personas, y entre más rápido salgamos de algo, pues mucho mejor. Mm, Entiendo el punto, pues, entiendo cómo es el papel de la psicología en que, en influir de esa manera pues, en la educación. Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para poder cambiar esta perspectiva o este tipo de pensamiento? Porque al final es que es algo que es una base, un pilar de la sociedad. Y ahora con lo que acabo de escuchar, pues realmente suena muy interesante poder tomar otras perspectivas para poder enseñar y poder educar a los jóvenes de hoy en día. Entonces, pues bueno, esa es mi pregunta. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Sí, ok. No, interesante la pregunta, sobre todo porque yo tengo un conflicto con la psicología, ¿no? Porque entiendo que buena parte de la psicología se ha convertido en la ciencia del individualismo liberal. Digo, una parte de la psicología, ¿no? Quizá la psicología más hegemónica o más difundida. Y entonces me parece que sí es verdad lo que decías, que hay una responsabilidad grande en los enfoques psicológicos que se están aplicando en la presente, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar que efectivamente hay que cambiar la referencia que tenemos de la psicología, pensándola no desde esta, digamos, ejercicio de lo personal, de lo individual, exclusivo segregado de cualquier otra relación con otro y con otra, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en algunas tendencias. Y voy a hablar muy claro, por ejemplo, todo lo que es la aplicación de mindfulness dentro de la escuela o cuestiones por el estilo, ¿no? ¿no? El bienestar conmigo mismo, el yoísmo, todo ese tipo de ideologías que calan de una forma muy precisa y muy certera en la construcción de la subjetividad de las personas y sobre todo de los niños y de las niñas, y que los maestros y las maestras incorporan de una forma bastante acrítica. Entonces creo que habría que hacer la revisión importante ideológica y epistemológica de lo que significa todo este movimiento, ¿no? Del falso bienestar caracterizado solo por el mí mismo, no por el yoísmo, por el yo, y no por lo colectivo. ¿Cómo cambiar esta perspectiva? Cambiando los parámetros como entendemos lo educativo, de lo individual a lo colectivo. Por lo tanto, pensando en estrategias, digamos, de construcción colectiva en la escuela, desde el respeto de la individualidad entendida como la soberanía individual, personal y epistemológica de los niños y de las niñas para construir su pensamiento. Y esto, bueno, para desarrollarlo necesitaríamos otras conferencias más, pero eso para mí es un principio clave. Es decir, el entender que cada niño y cada niña va construyendo su conocimiento no por lo que dice el currículum, sino por el tipo de experiencias que le generamos, que se genera en los contextos en los que vive y convive. Por lo tanto, la responsabilidad de la escuela es generar contextos de experiencia que permitan construir subjetividades emancipadas, libres, críticas, que respeten la construcción autónoma del conocimiento de cada uno y de cada una dentro de una construcción colectiva. Y eso es una apuesta educativa muy radical, que es donde yo creo que tendremos que ir poniendo ladrillos para ir avanzando en la medida de lo que se pueda hacia un cambio de modelo, con otras propuestas psicológicas que creo que son más relevantes a la hora de pensar esta propuesta que hago, ¿no? No sé si con eso te contesto, pero... Sí, muchas gracias. Hay otra palabra en los asistentes por internet, no sé si alguno de la sala. Faber Eduardo. Buenas tardes, aquí es de Colombia, un saludo cordial al doctor José, una apreciación
interesante en cuanto a una nueva mirada sobre lo que es la anarquía. Y pues en el sentido de que hay una claridad frente a esta nueva propuesta, por decirlo de esta manera, nueva concepción, porque uno normalmente concibe, pues a partir de la etimología, como un caos, ¿no? Es decir, una crisis frente a situaciones de confrontación con el poder y la autoridad, como su merced lo manifestaba. Sin embargo, pues frente a estas orientaciones brindadas por su merced, es interesante esta nueva mirada. Sin embargo, me asaltan varias inquietudes, doctor, si me lo permite de pronto plantearlas aquí en este escenario. La primera es, como la etimología habla o nos remite precisamente a sin origen, sin principio, yo siempre pienso que la vida es parte de dialéctica. Es decir, voy a citar un poco a un filósofo presocrático, Heráclito, manifiesta que inclusive desde los mismos principios hay caos y hay armonía, hay una convivencia o una coexistencia entre contrarios. Entonces, aquí me parece interesante porque su merced plantea las posturas inclusive de los mismos fundadores de la misma anarquía, y es que plantean en sus inicios un postulado casi en primera instancia de individualidad. Parte del individuo como una subjetividad, pues obviamente se entiende el contexto de la época, del subjetivismo marcado, y luego va una tendencia colectiva de asamblea, como su merced lo manifestaba, que es interesante, y es un ejercicio dialéctico que per se es natural en el mismo ejercicio del diálogo, de la construcción, inclusive del mismo término, de la misma experiencia o realidad de la anarquía. En esa medida, creo yo que la misma anarquía o la misma esencia de la sociedad es un ejercicio dialéctico, en donde, aunque es cierto y es necesario, como su merced lo plantea, y surgen precisamente postulados como el de Montessori sobre el libre pensamiento y la educación a partir de experiencias marcadas de formas personalizadas, no tan individualizadas, sino personalizadas. Sin embargo, se ve también necesario una orientación, y la orientación la lleva, inclusive cuando hablamos de una asamblea, ejerce la asamblea un poder en consenso, porque si no quedaríamos en subjetividades y pues sería conflictivas y no habría un consenso. Por eso creo yo, uno de los filósofos que trata de ayudar a superar esas subjetividades, un poco Habermas, aunque pues obviamente con algunas falencias, en la dinámica del intersubjetivismo. Es decir, esas subjetividades deben ser superadas, porque si no, cada quien sería autoridad y pues habría un conflicto entre pares, y pues ahí es donde entraría nuevamente a replantearse o fundamentarse, mejor más que replantearse, fundamentarse la percepción que se tenía en sus inicios, la anarquía como un caos, no un orden, sino un conflicto constante, permanente entre los individuos, y por eso la dificultad de lograr una armonía y un desarrollo, un progreso en la colectividad. Entonces, la cuestión frente a eso, doctor, es cómo replanteamos nosotros y cómo se fundamentaría este planteamiento interesante que su merced manifiesta para que por sí tenga un fundamento colectivo y que la autoridad como tal entre en juego, porque la asamblea de por sí ejercería un poder. Esa es mi inquietud, y me gustaría de pronto que nos ayudara a dilucidar un poco sobre este contexto, este conflicto que tengo cognitivo. Gracias. Muy bien, Faber Eduardo, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias por la pregunta y con el comentario y la reflexión. Interesante. Yo creo que luchamos contra un significado establecido de la palabra anarquía, que está construido desde la oficialidad y no desde el propio pensamiento anarquista, ¿no? Yo creo que esto es un déficit que tenemos. Nosotros vivimos de lo que la Real Academia o los académicos de lo que sea definen, y la palabra anarquista la han asociado siempre al caos, o etcétera, etcétera, ¿no?
Yo entiendo, lo he dicho antes, lo reitero, creo que el anarquismo es la expresión de máxima de organización, por una cuestión tan simple porque es una organización que emana de la responsabilidad de cada uno y de cada una. Y eso es un principio moral, que va mucho más allá de lo que puede ser, digamos, una organización basada en normativas eh, impuestas desde el Estado, desde autoridades, desde responsables, desde líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cuestión eh, que tenemos que contemplar de una forma clara, ¿no? Es un principio de máxima organización porque emana de la responsabilidad individual. Y esto, bueno, quizá entra dentro del pensamiento dialéctico que planteabas tú, pero creo que es el juego en el que nos movemos. Somos individuos porque pertenecemos a un colectivo. No somos individuos porque vivimos aislados e independientes de cualquier cosa, ¿no? Y esto yo creo que tenemos que defender. Por otro lado, yo no estaría tan con la idea del consenso, no sería muy habermasiano en este aspecto, ¿no? Porque el consenso es una forma de anular las diferencias, ¿no? Y por lo tanto de generar nuevas mayorías de una forma, digamos, que limita esa idea de soberanía personal epistemológica que decía yo antes, ¿no? Yo entiendo que la sociedad tiene que construirse desde las diferencias y desde eh, un respeto radical a las diferencias como forma de construcción de lo colectivo. O sea que ya marco una cuestión clara. O sea, la diferencia no es que cada uno haga lo que le parezca, sino la diferencia es una forma de construir lo colectivo. Por lo tanto, el principio, vuelvo a decir, moral de lo que significa lo común, entra a formar parte de la construcción social desde la diferencia, la construcción de la comunidad desde la propia idea de la diferencia. No importa que pensemos de diferente forma, no importa que tengamos, digamos, posiciones contrarias, si lo que nos mueve es este principio moral de lo común como el elemento que nos mueve. Y yo creo que esto se basa en principios básicos de respeto, que es por donde tenemos que construirnos, digamos, del reconocimiento del otro y de la otra como sujeto con todos sus derechos, del reconocimiento de que lo colectivo es, digamos, mm, como decir de alguna forma, es el criterio por el cual nos tenemos que, que mover, que nos tenemos que definir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo más de la posición esta de lo que sería una comunidad construida desde la diferencia como principio básico de construcción de lo común, ¿vale? Y entonces creo que aquí me muevo en posiciones que quizá estén muy cercanas también al anarquismo, como es toda la perspectiva decolonial, que recupera lo que son formas de vida y de sociedad, de otro tipo de modelos de sociedades en el que justamente la idea del colectivo es lo que importa. Y ahí me remito a experiencias diferentes a la nuestra, hegemónica, occidental, racional, positivista, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendríamos que mirar también a cómo otro tipo de sociedades se han construido desde esta idea de lo colectivo, sin competencias, sin rivalidades, pero respetando la diferencia de cada uno. La filosofía Ubuntu, algunas de las comunidades indígenas en Latinoamérica, o muchas de ellas, etcétera, etcétera, creo que se construyen desde ideas de este tipo. Lo que ha ocurrido en Chiapas con el movimiento de los zapatistas, muy inspirado también en las ideas pedagógicas del zapatismo dentro de esta ideología de la educación anarquista. Creo que ahí es donde están los ejemplos de donde tenemos que mirarnos para pensar que otra sociedad es posible porque se ha hecho. O sea, no es posible solo porque la imaginamos. Posible porque son realidades que se han construido históricamente, quizá no en la sociedad occidental, el gran norte en el que estamos acostumbrados a mirarnos, sino en sociedades diferentes que no son hegemónicas, no son las oficiales, pero quizás son las que nos están dando la alternativa del cambio y del futuro. Yo creo que la mano no la baja.
No sé si alguno o alguna de los presentes. Yo vengo del MAES, el máster de profesorado, no sé si el resto de compañeros. Que yo vengo del máster de profesorado, que no sé si el resto de compañeros también. No. Parece que no. Pues, que una duda, lo que pedazo. Hola. Que yo lo que quiero plantear sin inquietudes, porque ahora mismo lo que me estoy encontrando en las aulas es un ambiente desalentador, incluso diría, sobre todo con temas de misoginia. Es decir, y además es que es muy complicado que tratar los temas, porque, bueno, lo típico, ¿no? Estás adoctrinando a los niños enseñando derechos humanos, ¿no? Por lo visto eso es adoctrinamiento. Pero claro, yo me he encontrado con un panorama también muy complicado porque, bueno, comunico, bueno, por ejemplo, mi profesor es que no me ha dejado intervenir más en clase por hablar de feminismo, empezando por ahí, pero es que después intenta, pues, apoyarte en otra figura, como por ejemplo el director del centro, y tampoco te hace la mano, ¿no?, para ayudarte. Y entonces, claro, yo estoy intentando, pues eso, nutrirme de otra perspectiva para ver qué podemos hacer en el aula, pero estoy frustrada porque no veo un sistema en el que apoyarme y que me facilite todo esto. Entonces, no sé, bueno, compartir la frustración, si alguien me puede decir algo. No sé. Pues que te acompañamos y nos solidarizamos contigo, evidentemente, pero tienes toda la razón en lo que dices. Yo creo que aquí la única solución es ir creando redes y creando grupos de gente que se apoya. La idea del apoyo mutuo del anarquismo creo que es básica aquí para constituirnos, ¿no? Y pensarnos como colectivo que podemos generar espacios de apoyo, de compartir, de avanzar y de construir una educación otra, distinta, ¿no? Y ahí donde teníamos que situarnos. Entonces yo te invito a buscar estos apoyos mutuos. Aquí, algunos de los que estamos aquí, viste, que somos también profes de esta casa y que, bueno, creo que hay posibilidades porque hay mucha gente, más de la que nos pensamos, que efectivamente siente que esto necesita un cambio importante y que es necesario. Los derechos humanos en la escuela, el feminismo más que necesario, no el antimilitarismo, etcétera, etcétera, son elementos básicos que tenemos que ir contemplando. Y que es verdad, o sea, no tengo otra cosa que decirte, solo eso, que hay que organizarse. Mi pregunta va un poquito también. Has comentado que la labor del profesor en esta corriente sería claramente no castigo, claramente que no haya una jerarquía muy marcada, pero siempre de alguna forma o se tiende a pensar que el simple conocimiento del profesor crea ya una jerarquía con el alumno. Entonces, porque claro, yo lo pienso mucho, yo soy estudiante de historia y en mi facultad a mí me choca mucho lo de las tarimas, porque el mirar el profesor hacia arriba me choca un poco. Y bueno, quería preguntarte que cuál sería la solución real y lo que es la forma de llevar a cabo la clase práctica que debe llevar este profesor para romper esto, aunque el profesor tenga la idea esa ya concebida de que no hay castigo y cuestiones que son más o menos casi que lógicas, pero más allá de eso, ¿cuál sería la práctica real de ese profesor como para romper con esta jerarquía? Básicamente el diálogo. El diálogo es lo más horizontal que podemos plantearnos. Y el diálogo significa que tú reconoces el conocimiento del otro y de la otra, aunque sea niño o niña. Y que cuando llega a la escuela y entra en tu aula, no es alguien inculto, inútil, al que tengo que darle yo, maestro, autoridad, todo mi saber y mi conocimiento, sino que este niño llega con conocimiento del mundo, porque vive en el mundo. Y desde que nace, incluso antes, está construyendo una visión del mundo y conocimiento del mundo en todos los sentidos: físico, químico, moral, literario, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el valor de la educación? Básicamente, cómo ponemos a dialogar los conocimientos de los niños y de las niñas y del maestro y de la maestra. Pero en diálogo. Diálogo significa cómo vamos complejizándonos el conocimiento que cada uno tiene. Los niños tienen una epistemología brutal. O sea, quiere decir, tienen un conocimiento del mundo cuando tú les permites a un niño o una niña que hable, ¿no? Y lo he dicho mal, no que le permitas. Cuando el niño o la niña habla, no porque tú le permitas, sino porque tiene derecho a hablar, cosa que la escuela le niega, lo que te muestra es que tiene un conocimiento del mundo brutal. Y lo que hace la escuela normalmente es machacarla, ¿no? O sea, eso ahí se atribuye aquí siempre a los escritores insignes frases de este tipo, ¿no? Yo tenía una trayectoria muy creativa hasta que entré en la escuela, ¿no? Una historia de aprendizaje estupenda hasta que entré en la escuela. No sé a quién se le atribuye esta frase. Bueno, el problema es ese, o sea, tenemos que convertir la escuela en un espacio de diálogo, de una experiencia auténtica de diálogo. Y esa experiencia de diálogo significa el reconocimiento del valor del conocimiento del otro y de la otra, sea el que sea, niño, niña, adolescente, etcétera, etcétera, de cualquier tipo. Tenemos que construir una educación desde el diálogo. No hay otra. Yo no tengo más receta que esa. Y mis alumnos, algunos que por aquí he tenido, pueden hablar un poco de cómo hacemos eso del diálogo. Pero es que no hay otro. Es un reto brutal. O sea, es decir, que no digo, a partir de ahora ya llego yo a clase, ve, y los niños hablar. No, no. Esto es un proceso complejo en el que tenemos que saber cómo nos situamos en el mundo, nosotros, docentes, ideológicamente, políticamente, moralmente, para a partir de ahí construir una relación con el niño y con la niña. No una relación de autoridad, sino una relación de respeto y de reconocimiento. Y yo no tengo tanta como algunos de vosotros. Sí. Lo más alto posible es que la acabo de estar. Vale. Que bueno, que yo estoy en mi primer año de carrera, que tampoco tengo mucha experiencia en nada, pero no sé, por comentar varias cosas, sí es verdad que algo que he notado mucho, que nos recalca mucho de los profesores que hay aquí en la universidad, es que vivimos con una falsa idea de lo que nos vamos a encontrar, porque como que nuestros principales intereses suelen ser como al fin y al cabo las notas que vamos a tener que sacar, que tenemos que aspirar para sacar por una matrícula, un sobresaliente, etcétera, y al final en muchas ocasiones, tanto Antonio como varios profesores que hemos tenido, me han tenido que recalcar que al final nuestro interés estando aquí tiene que ser pues aprender, para poder formar nuestros maestros, etcétera. Y por ejemplo, cuando se nos propuso este tipo de cursos, que para mí personalmente es el primero, porque un poco de más que nada por aprender, porque yo te he escuchado hablar y probablemente la mitad de las cosas por el interés. Y es verdad que al final, que hayamos solo dos personas de mi clase, unos 70, al final también eso demuestra un poco el interés que se promueve y lo que tenemos en la cabeza y lo que no nos planteamos ni nos cuestionamos, porque al final seguimos la regla. Yo personalmente, a pesar de que estoy aquí, a mí me ha costado mucho el electrónico, a mí me ha tomado y voy a venir a empezar un poco a observar. Entonces, por eso, escucharte, que hay, por ejemplo, en la escuela, que eso me pasa a mí cuando tengo años, me quiero imaginar que debe ser en un colegio con niños de 6 años. Entonces, no sé, me doy mucha responsabilidad, me lo quiero mucho años para aprender. Y también hay que escuchar la prima alguna, porque al final, si yo creo un movimiento identificativo, no sé cómo se. Y eso lo voy a contar, y si te da el norte como el sitio, se me da el objetivo, y Bueno, muchas gracias. Tenemos que entender una cosa, yo lo tengo claro. Hagamos lo que hagamos, cambiamos el mundo. Hagamos lo que hagamos, cambiamos el mundo. De nuestra responsabilidad está saber cómo queremos cambiar el mundo. Quiero decir,
que lo que hace el maestro y la maestra que llega a su clase y se sienta y los niños repiten la lección y la tabla del día y todas esas cosas, está cambiando el mundo. Porque lo que está haciendo es construir subjetividades que están construyendo ese mundo autoritario de los niños. ¿Vale? Por lo tanto, no vale que, bueno, ellos no hacen nada, sí. Están siendo parte activa de la construcción del mundo que al menos yo no quiero. ¿Vale? Por lo tanto, es tu responsabilidad cambiar el mundo en lo que haces en cada momento de tu formación, de tu trayectoria luego cuando empieces a trabajar en la escuela, etcétera. Hagas lo que hagas. Por lo tanto, lo que remito es a que pienses que lo que hagas tienes que hacerlo pensando en qué mundo estás construyendo haciendo lo que estás haciendo. Esa es la clave. No es cuestión de grandes cosas, de decir ahora llego a la escuela, rompo los tabiques, lío la revolución, guillotina para el director, ¿viste? No, o sea, las pequeñas cosas que yo puedo hacer porque son mi responsabilidad son las que cambian el mundo. Y es así, no hay nadie que nos, digamos, que sepa lo que va a ocurrir en el mundo haciendo lo que hacemos. Es nuestra responsabilidad saber lo que hacemos en este momento y que lo que hago es cómo estoy construyendo el futuro. Esa es mi responsabilidad como maestro, maestro. Y ánimo. ¿Dónde tengo yo eso? En el chat de, sí, ¿y dónde está la...? ¿Y dónde? Es que no sé dónde. ¿Aquí en el chat? ¿Aquí este? ¿Ahí pincha? Vale. Vale. Espérate que quito la presentación entonces. Aquí lo que me sale es esto. Es el registro. Bueno, si no puedes leer. No, pero yo no estoy viendo. No. No. Tú lo puedes leer igual, ¿eh? La Molina de Chile o para que nos hagáis una idea más a corto que se puede reflexionar sobre este tópico o este problematizador, como por ejemplo, como metodología para que el sentido ético, horizonte y tópico, entre paréntesis, cambie el mundo y la vida cotidiana. Sí, ya lo estoy viendo, sí. ¿Así? Vale. Sí, pero lo mueves tú. Lo mueves tú. Dussel instalaba el concepto de empatía radical. Radical. Y otro que dice, además de un método crítico que aborda las realidades analécticas. Sí, de Dussel fue uno de los grandes filósofos del movimiento de la decolonialidad, fallecido el año pasado, y bueno, uno de los pensadores latinoamericanos más ilustres, yo creo, del siglo XX y del XXI. Enrique Dussel. Muy bien, encantado. Colombia.
Sí, llevamos ya casi 2 horas. O sea que, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y a todos los que estáis aquí en la sala, a los que estáis en la sala virtual del Teams y del YouTube. Un placer haber compartido este espacio y vuestras reflexiones y que ayudar a conocer un poquito